Bueno, hermano, pues en esta noche quiero hablarte un poquito como introducción. Quiero decirte, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hizo milagros, hizo prodigios, hizo señales. Recordaremos sus milagros, convirtió el agua en vino, dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, los hizo caminar, limpió de lepra a varias personas, secó una higuera, o sea, cantidad de milagros, resucitó muertos, ¿sí? Las personas que presenciaron estos milagros, pues quedaron sorprendidos, quedaron estupefactos, desconcertados, hasta temerosos en alguna ocasión, ¿verdad? Pero ese no era el objetivo del Señor, el hacer milagros y que la gente se quedara sorprendida, pues no era el objetivo. Él hacía estas señales, estos milagros, para que la gente creyera en Él como el Mesías, que se convirtiera a Jesús, lo que conocemos normalmente con convertirse al Señor, pues ese realmente era la finalidad. La finalidad de sus milagros no era sorprender a la gente y que la gente se quedara con la boca abierta. De hecho, de nada hubiera servido que todos los que presenciaron esos milagros pues se quedaran sorprendidos, pero que no creyeran en Él como el Hijo de Dios. De nada hubiera servido, ¿verdad? Entonces vemos en las Escrituras muchos pasajes donde pues vemos conversiones multitudinarias. Sabemos que Jesús, Pedro, Pablo convertían, hubo conversiones aproximadamente, dice la palabra, 3,000 personas, 5,000 personas se convertían, ¿verdad? Eso pues es como introducción y pues queda la pregunta, hoy en día, ¿qué es lo que se ha perdido en el evangelismo? ¿Qué es lo que se hacía que ahora no se hace? Es por eso que quiero que me acompañes, te quiero transportar a un lugar donde se manifestó la presencia de Dios de una manera tremenda. Y quiero conducirte a través de un lugar, de un pasadizo, y quisiera que mi hermano nos pusiera una imagen. Ese pasadizo que ves ahí, que ahorita pues igual y lo ves con lámparas, con luz. Imagínate sin esas lámparas, oscuro, húmedo, frío. Ese pasadizo conduce al calabozo de más adentro en la cárcel de Filipos. En las Escrituras se narra que Pablo y Silas están en una celda en lo más profundo de la cárcel, en el calabozo. Si pasamos la siguiente imagen, mi hermano. Aquí vamos a ver, esa es la cárcel de más adentro, como dicen las Escrituras. Es donde Pablo y Silas fueron encarcelados, ¿sí? Obviamente ahorita lo podemos ver seco, con luz, pero imagínate en su momento, era algo oscuro, era algo húmedo, frío, era la cárcel, el calabozo de más adentro. En ese tiempo se compartían las enseñanzas de Jesús, eran noticias frescas, acababan de suceder, entonces se estaba predicando la vida de Jesús. Todavía de hecho no existían iglesias como estas, ¿verdad? Y ahí en ese calabozo de más adentro estaba Pablo y Silas encerrados, después de haberle, dice la palabra, después de haberle arrancado las ropas,
después de haberlos azotado, golpeado y atados en un cepo. Un cepo es lo siguiente, la siguiente imagen, mi hermano. Un cepo es esta madera que alcanzas a ver ahí, donde metían las piernas, los pies de los ¿cómo se llama? De los presos, y los sujetaban de tal manera de que les oprimía, de hecho lastimaba y no les permitía pues salirse, escaparse, ¿no? Y además pues les lastimaba ese cepo. El punto principal de todo esto que te comento es porque después, te lo repito, después de que les arrancaron las ropas, después de que los azotaron, ¿sí? Imagínate, ¿no? Después sin ropa los azotaron, obviamente los sangraron, ¿verdad? Los azotaron y los metieron aquí y los pusieron en el cepo. Y el punto principal es que Pablo y Silas estaban cantando. O sea, ¿cuál es la razón de que estuvieran cantando? Estaban cantando. Dice las Escrituras: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios. Aquí podemos ver, Pablo y Silas están haciendo un evangelio transformador cantando. No vemos en ningún momento que Pablo y Silas, no lo dicen las Escrituras, de que le hablaron al carcelero, le hablaron a los otros presos y les predicaron, les compartieron. Dice, estaban cantando y están haciendo un evangelio transformador, porque antes de que termine el día, ese día que los encarcelaron, el custodio, el carcelero romano que cuidaba las puertas, iba a estar de rodillas, temblando y suplicándole a estos dos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En cuestión de horas, el carcelero iba a estar suplicando: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Rogaba por la salvación, a lo que Pablo responde de manera sencilla, sin complicaciones: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Tal cual vemos el evangelio sencillo a través de las Sagradas Escrituras. Por eso me pregunto, ¿qué vio ese carcelero en Pablo y Silas para que se postrara de rodillas diciendo: quiero ser salvo, quiero lo que ustedes tienen? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que tiene Pablo y Silas? Si estaban encadenados, estaban desnudos, sangrando, adoloridos, pero cantando. Creo que Pablo y Silas son para este carcelero lo que todos como cristianos deberíamos de ser para el mundo: esa fragancia de Cristo. Pablo y Silas huelen a Cristo. De tal manera de que desesperadamente el carcelero anhelara ese perfume. ¿Sí? Para esto vamos a ver los antecedentes. ¿Por qué Pablo y Silas estaban en la cárcel? Para eso te pido, acompáñame a Hechos capítulo 16, versículo 16. Y ahí vamos a encontrar que Pablo y Silas están predicando. Esto estamos hablando que es el segundo viaje misionero de Pablo. Si recordarás, has leído, Pablo hizo 3 o hasta 4, si no mal recuerdo, por ahí se menciona un cuarto, viajes misioneros. En el segundo viaje misionero, él tiene una visión primeramente, ve a un
hombre parado, un hombre macedonio, diciéndole: ven, ayúdanos. Entonces Pablo entiende que es la voz de Dios que le manda, que le llama a pasar ahí a Macedonia, y Filipos es precisamente la ciudad principal de Macedonia. Entonces vemos que Pablo y Silas están predicando y de pronto pasan por una ciudad donde había una muchacha adivina, una muchacha que adivinaba el futuro, y se dice que tenía espíritu de adivinación, y esta muchacha era una esclava, o sea, tenía dueños, ¿sí? Tenía dueños, y esos dueños, esas personas, pues capitalizaban, ¿verdad? Capitalizaban ese don de adivinación. Entonces la mujer adivinaba el futuro y ellos cobraban por ese servicio, algo así como tratante de blancas, pero en este caso en lugar de sexo es adivinar el futuro, ¿verdad? Esta mujer, cuando ve a Pablo y a Silas, este espíritu inmundo le mueve a decir: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Una y otra vez, repetidas veces, la mujer, la muchacha, grita, ¿verdad? Delante, detrás de ellos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces esta muchacha lo hace repetidas veces, de tal manera que pues a Pablo le molesta. En algún momento dado, fueron varios días que sucedía esto, le molesta de tal manera de que Pablo dice, ordenó al espíritu: en el nombre de Jesús, sal fuera. ¿Y qué crees que pasó? El espíritu salió de la mujer y la mujer fue liberada de la opresión demoníaca en aquella hora. Fue una bendición, ¿sí? Pero ¿qué crees, mi hermano? Que pues fue una bendición para esta muchacha, pero se le armó un lío a Pablo y Silas con los dueños de esta muchacha, ¿sí? Con aquellos que cobraban por el servicio de adivinación. Les echó a perder el negocio, ¿verdad? Entonces se le pusieron locos porque les arruinó el negocio. Entonces, cuando les arruinó el negocio, los dueños de la muchacha que adivinaba, lo fueron a denunciar a Pablo y a Silas a los magistrados, argumentando que Pablo y Silas estaban alborotando la ciudad. Y entonces, por reprender el espíritu inmundo, Pablo y Silas fueron a parar a la cárcel sin derecho a un juicio justo, sin mediar una apelación. Aquí es donde dice: los magistrados le rasgaron sus ropas, fueron azotados, humillados y puestos en la cárcel. Seguramente el carcelero que los llevó a la cárcel, al calabozo de más adentro, sabía esto. Por consiguiente, sabía que esos dos hombres eran inocentes, porque en realidad, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Liberar a la mujer del espíritu inmundo estuvo mal? Pues no, pero para los dueños, pues sí, se les acabó su minita de oro, ¿verdad? Entonces este carcelero sabía que esos hombres eran inocentes. ¿Qué te imaginas si tú, yo, nos metieran a la cárcel siendo inocentes? Pues obviamente no pararías de gritar, ¿verdad? Soy inocente, no soy el hijo del Chapo, ¿sí? O sea, pues es que no tengo nada, ¿por qué me encarcelan? Pero estos dos hombres inocentes tenían el derecho. Pablo y Silas podrían estar maldiciendo y murmurando, ¿verdad? Porque pues ellos sabían que eran inocentes,
Pero estos no están ni maldiciendo ni murmurando, estos están alegres, están cantando. Dice las Escrituras, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantarle a Dios, y los otros presos los escuchaban. Recuerda esto, los otros presos los escuchaban. Y déjame ver porque ya se me está acabando mi pila o no sé qué pasó. Mi hermano, ¿me puedes pasar un folder que está adentro de mí? Si no es con electrónico, pues lo hacemos a la antigüita, no se preocupen. Gracias, varón. Entonces, decíamos, estos hombres no están maldiciendo ni murmurando, sino que están alegres. Dice las Escrituras que a medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantarle a Dios, y los otros presos los escuchaban. Son precisamente esas situaciones adversas a veces que nos hacen pensar que Dios no es bueno. Pues la paso mal. No, pues Dios no es bueno. Si es que vivimos un evangelio light, ¿verdad? Dios nos sana, decimos Dios es bueno. Dios soluciona nuestro problema legal, Dios es bueno. Sí que es bueno Dios porque evitó que chocara. Qué bueno es Dios, el seguro me pagó. Es cuando decimos Dios es bueno. Pero si el seguro no te paga, si tu problema legal no se arregla, yo te pregunto, mi hermano, ¿Dios sigue siendo bueno? Amén. No te escuché, mi hermano. Amén, gloria a Dios. En los días de recesión o en los días de provisión, Dios es el mismo Dios. De las vacas flacas o las vacas gordas, ¿es para ti el mismo Dios? Porque de esto depende de lo que el carcelero vio en Pablo y Silas. ¿Sí? En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No algunas cosas, mi hermano. No dice algunas cosas, dice todas las cosas. ¿Sí? No por eso te confíes, bueno, pues ahí hago las cosas como va, y pues si sale mal el Señor dice que las va a arreglar. No, también el Señor dice que todo lo que hagas, lo hagas con excelencia, porque lo haces para Dios. Si hay algún detallito por ahí que pues salió mal, el Señor lo va a convertir en bueno, ¿verdad? Entonces, dice, no todas las cosas, o sea, hay sucesos aislados que pueden ser malos, ¿verdad? Pero el resultado final es bueno. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Bueno, parafraseando, hay cosas, situaciones, sucesos aislados que son malos, pero el resultado final es bueno. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce un excelente peso de gloria. O sea, imagínate ese pensamiento de Pablo de la situación que estamos comentando que está pasando. Él está encarcelado junto con Silas, golpeado, sangrando, adolorido, con los pies en el cepo, cantando, y dice, esos momentos que estoy pasando malos, ¿sí? Esa leve tribulación momentánea produce un excelente peso de gloria. Esa tribulación momentánea de Pablo es un parpadear de ojos
comparado con la eternidad. ¿Sí? ¿Quién glorifica al Señor? Los veo muy callados. Amén. O de plano, o no me entienden o ya me entendieron todo. Ok, dice, es un parpadear de ojos esa situación momentánea y comparado con la eternidad que le espera. Aclaro, por eso aclaro, que el que está confinado a pastillas para el corazón todos los días, todas las noches, el que pues se tiene que tomar una pastilla o inyectarse insulina, o aquel que depende de una silla con ruedas, pues estaría condenado a que no tiene el evangelio verdadero, ¿verdad? Y Pablo dice algo maravilloso que a veces lo pasamos por alto en Filipenses 4:11. Dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y dice Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo estoy enseñado. Quiero hacer un paréntesis aquí, quiero hacer hincapié en esto. Dice, yo he aprendido, no son las circunstancias lo que va a hacer los resultados. Dice, yo aprendo. El aprender, solamente recordando un poquito el significado de aprender, pues es obtener un conocimiento a través de una enseñanza o de una práctica, ¿sí? Entonces, si dice aquí Pablo, yo he aprendido a contentarme, o sea, mi hermano, no las circunstancias van a hacer que yo esté contento, sino yo tengo que aprender a estar contento, dice Pablo en las Escrituras, ¿sí? Tienes que practicarlo. Dice Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo estoy enseñado. O sea, tengo riquezas, sé vivir con riquezas. No tengo lo mismo, sé vivir de esa manera. Pero lo dice también de la manera en que, bueno, el día que tenga, pues estoy contento. Y el día que no tenga, pues a lo mejor me estoy quejando. No, o sea, estoy agradecido con Dios por lo que tengo, ¿verdad? Pero esto es aprendido. Pablo dice, el contentamiento es una habilidad aprendida, practicada a propósito. Es como alguien, es como mi hermano baterista, gracias, es como mi hermano baterista, él no nació ya con esa habilidad, él lo practicó, él estudió, él lo practicó, ¿verdad? Y ahora tiene ese conocimiento. El contentamiento, como te decía, no es el resultado de las circunstancias, es el resultado de un estilo de vida. Yo sé vivir de esta manera, yo quiero vivir contento y de esa manera lo voy a practicar, ¿sí? Es el resultado de un estilo de vida intencionado. Yo voy a estar contento, me vaya bien o me vaya mal. ¿Quién glorifica al Señor? ¿Sí? A lo mejor como que no nos cae muy bien, no, y cuando me vaya mal voy a estar contento. Por consiguiente, una iglesia genuina, vamos a decir, cuando el pastor te dice, vamos a orar para que tu problema legal se arregle, pero si se arregla o no se arregla, recuerda, Dios sigue siendo el rey, Dios sigue estando en el trono y tú vas a ser fiel porque Él te compró para vida eterna. Amén. ¿Sí? Vamos a orar, dice el pastor, para que Dios te sane.
Pero si Dios decide no sanarte, tú vas a alabar y adorar al Dios igual que siempre o mejor, aprender a contentarte. Amén. Ahí algunos podrían decir, entonces, que Dios me explique por qué estoy sufriendo. Si me explica, yo lo voy a entender, pero si crees que una explicación va a aliviar tu dolor, tu esperanza está en la explicación y no en el Señor. Si vas a la tumba, cuando el Señor te llame, queriendo entender la razón del dolor, es que no confías en Dios. Las explicaciones vienen siendo un sustituto, ¿verdad?, de la confianza en Dios. Podríamos decirle, ¿por qué Dios no nos sana y ya? El Señor te va a explicar algunas cosas antes de la eternidad y otras después de la eternidad, pero Él solamente quiere ser tu esperanza. Si tu fuente de alegría está en las cosas, está en tu sanidad, en tu prosperidad, en el auto que conduces, en la casa que habitas, la ropa que usas, tu fuente de felicidad, si te va mal, se te quita la felicidad, te pones triste, entonces Dios te dirá, ya ves, tienes idolatría en tu corazón. Tú dependías de lo que tenías, del auto que conducías, de la casa que habitabas, de la ropa que vestías. Si la base de tu felicidad es tu vocación, tus relaciones, tu dinero, entonces sufrir te quita la alegría. Pero si tu fundamento es Cristo, te vaya como te vaya, si tu fundamento es el Señor, tú estás en una celda, en la más adentro, y estás cantando, mi hermano. Amén. No son superhéroes. Pablo y Silas no es Superman ni el hombre araña. Fueron seres humanos y estaban ahí sufriendo, cantando. Si tu fundamento es real, cantarás con alegría porque Cristo ha llegado a tu vida. Tu alegría no está fundamentada en lo que tienes, en lo que comes o en lo que conduces. Tu alegría es porque Cristo te salvó, porque Cristo llegó a tu vida y la mejor noticia, ya no vas a ir al infierno. Amén. Ahora cuando mueras vas a ir al cielo. Lo que pase del cielo para acá es extra, es la propina, mi hermano. Tú ya estás destinado a la presencia del Señor. Si en esa celda de más adentro los otros prisioneros y el carcelero fueron testigos de que estos dos hombres, Pablo y Silas, eran dos personas inocentes que las habían golpeado, flagelado, pero están alabando a un Dios que todos dicen que los abandonó. No había una razón terrenal por la que estuvieran cantando y alabando al Señor, ¿sí? Los habían golpeado, los desnudaron, los humillaron y están en el fondo de esa celda cantando. Y eso es lo que convierte al inconverso, ver la alegría en toda situación. En una situación de crisis es cuando el inconverso ve la diferencia. Al inconverso no le asombra el evangelio de prosperidad,
para que tu vecino vea que Dios está contigo, te compras un coche nuevo, un auto nuevo. ¿Sabes lo que dice el vecino? Ha de ser narco, ya se compró un coche nuevo, ¿sí? O te cambias de casa para que tus vecinos vean que Dios te ha prosperado. Se sacó la lotería. Eso no les impacta a los inconversos, ¿sí? Eso no es lo que llama la atención, ver nuestra prosperidad. Al inconverso no le sorprende si terminaste tus estudios, si eres graduado, tienes una carrera, si vives en el mismo mundo que ellos o quizás en un mundo peor. El inconverso dice, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Qué poder ahí sobrenatural que no tiene razón esta persona de estar feliz? No deja de cantar. Sí, el inconverso se va a sorprender cuando te vea salir de tu humilde casa silbando, alegre. Ahí es cuando el inconverso se va a sorprender. Pues ¿qué tiene este? Yo tengo más bienes y este sale silbando, yo estoy preocupado. Aún ante la muerte de un ser querido, aún en la celda más oscura, sigue alabando a Dios y glorificando al Señor. Eso es el corazón del evangelismo. ¿Por qué tus seres queridos no se convierten? Porque no te ven feliz, porque no te ven contento. A lo mejor escuchan que siempre te andas quejando por otra cosa. El carcelero solo se sorprendió cuando vio la alegría, cuando no había razón terrenal para tener. Imagínate tú por un momento en el lugar de Pablo y Silas, en ese lugar oscuro, húmedo, frío, atado, golpeado, que no tiene razón como para estar cantando, adorando. Sin embargo, ellos estaban adorando y alabando a Dios. Imagínate, ya no en tu celda, estás en tu casa, el nivel que sea, preocupado por la situación. Si te falta el trabajo, si tienes un problema legal, que tus hijos. ¿Alabas a Dios en medio de la crisis? Ahora, vamos terminando porque ya se nos está acabando el tiempo. En algún momento, en algún punto de estos acontecimientos, el carcelero se duerme, dicen las Escrituras, y de repente despierta porque hubo un terremoto fuerte, porque dicen las Escrituras que abrió las celdas, abrió los grilletes, ¿sí? Yo creo que ha de haber sido de 8.2 o más en la escala de Richter, ¿verdad? Y de repente el carcelero se despierta y ve lo que sucedió, y pues ya ni siquiera corre a ver a los presos, porque eran muchos. Lo que hizo, dicen las Escrituras, lo que hizo este carcelero es desenvainar su espada y se la iba a enterrar. Yo creo que este carcelero pensó, de todas maneras, porque así era en ese tiempo, si un carcelero se le escapaba a un preso, lo mataban. Entonces este carcelero, al ver que se abrieron las celdas y todos, varios, muchos, pues se iban a escapar, pues él dijo, de todas maneras me van a matar, pues mejor yo lo hago a lo mejor despacito, ¿no? Que no me duela. ¿Recuerdas el pasaje también cuando Pedro estaba encarcelado? Los ángeles llegaron, abrieron las celdas y todos los carceleros fueron muertos, ¿sí? Porque no podía escapársele un preso, sino les costaba la vida. Entonces, después de esto dice Pablo grita, no te hagas daño, todos estamos aquí
todos. No dijo nada más Pablo y Silas, los bobos cristianos, nada más nosotros, los demás ya se fueron. Dijo todos, todos. El carcelero en ese momento pide que alguien traiga una lámpara, una antorcha, si recuerdas, pues ahí no había luz, y se acercó, y en ese momento el carcelero entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas y les rogó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que ablandó el corazón de este soldado romano? Si recordamos, son personas, bueno, al menos se platica, se ven a lo mejor en las películas, ¿verdad? Hombres grandes, fornidos, recios, duros. ¿Qué fue lo que ablandó el corazón? ¿Qué fue lo que lo estremeció a este soldado para entrar y antes de cualquier otra cosa pedir a Pablo y Silas, preguntarles: ¿qué puedo hacer o qué debo hacer para ser salvo? El carcelero había visto que estas dos personas eran inocentes, puras, piadosas, y que estaban alabando en medio de la crisis. Esa es la actitud que convierte. Ese es el nombre de este estudio, de esta enseñanza: la actitud que convierte. Posiblemente el carcelero, cuando se va a quitar la vida, Pablo le dice: hey, no, estamos todos acá. ¿Qué le importa a Pablo la vida del soldado romano, de un extraño, del enemigo? Quizá hasta fue el que los azotó. Y Pablo le dice: no, espérate. Si tal vez hubiera sido otro cristiano, igual es que se mate, ¿no? Ay, que arde en el infierno. ¿Para qué toca al Hijo de Dios? Pero bueno, era Pablo. Lo que sorprende al centurión es que ver la piedad de solo que alaban a Dios en la oscuridad, en el fondo de la celda, sino que puede ser estos tipos se preocupan por mí, como carcelero, que soy un simple soldado y que no le preocupo ni siquiera al cónsul, al precónsul, a Pilato o a César. A Pablo le preocupó. De todos estos el Señor Jesús hizo muchos milagros, como le veíamos al principio. El que más repitió fue la sanidad de los leprosos. Quitó la lepra. La lepra es una enfermedad que provoca úlceras cutáneas, o sea, en la piel, daño neurológico y debilidad muscular. En la piel, como tú sabes, tenemos el sentido del tacto, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasaba a un leproso que tenía esa enfermedad en la piel? Pues perdía toda sensibilidad. Perdía la sensibilidad. Entonces, no tenía, no sentía dolor, no sentía agrado, ¿sí? Y el punto está aquí, que el Señor vino, los sanó, ¿verdad? Les devolvió esa sensibilidad, ¿verdad? De poder sentir lo agradable, el frío, el calor, ¿verdad? Entonces, aquí lo peor que puede pasarle a la iglesia es precisamente la lepra, la insensibilidad, ¿verdad? De que no nos preocupe el prójimo, ¿verdad? Que la iglesia tenga esa lepra, esa insensibilidad, que no tengamos ya ese tacto,
para las demás personas, muchos familiares, compañeros, amigos, ¿verdad? Que la iglesia ya no sienta esa misericordia por los otros, ¿sí? Pero bueno, termino con esto, mis hermanos. Hay una historia en los libros de Flavio Josefo, es un historiador que, aunque su libro no aparece en el canon bíblico, sus historias aún están en que si son reales o no. Pero esta historia sí quise agregarla porque, pues, por el mensaje que da, y habla de un centurión romano que metió a 40 cristianos en un lago congelado y les decía: nieguen a Cristo y los sacaremos de ahí, nieguen a Cristo y los sacaremos de ahí. Y uno a uno de esos 40, cantando, se les iba entumeciendo el cuerpo, las piernas endureciendo, y pues iban muriendo uno a uno, pero estaban cantando. El soldado romano se conmovía y les decía: nieguen a Cristo y los sacaremos de ahí. Y ninguno negaba a Cristo, hasta que uno dijo: niego a Cristo, niego a Cristo. Y entonces lo sacan, lo calientan junto a la fogata, y tal como le prometieron, lo envuelven en mantas y lo dejan regresar a casa. Pero no tardó mucho tiempo en que el centurión que los estaba cuidando, que los había metido, empieza a quitarse su ropa de militar, y alguien le dice: espera, ¿qué haces? A lo que él responde: yo voy a tomar el lugar del número 40, porque en toda mi vida de militar nunca jamás he estado sirviendo a un señor por el que valga la pena morir como esta gente. Nunca jamás he conocido el poder tan grande que hace que ellos decidan morir. Este debe de ser un poder más alto que el de Roma, por lo que hace que 40 justos decidan morir por una causa. Esa es la actitud que convierte, entregar su vida por el evangelio. Termino con esto, mis hermanos. Ya van 2 veces que termino, ¿verdad? Pero bueno, ya esta es la definitiva. El inconverso, hablando precisamente de los que estaban junto con Pablo y Silas ahí en la cárcel, decían: yo quería escaparme, pero ante Pablo y Silas, que dice que todos estamos aquí, pues todos estamos aquí. No se salieron. Lo más probable es que esa noche que Pablo y Silas estuvieron orando, cantando, pues hubo una reunión de adoración aquella noche, que todo el mundo quiso ser salvo por la actitud alegre, gloriosa ante la crisis de Pablo y Silas. Todos los carceleros, todos los presos no salieron, se quedaron con ellos glorificando a Dios, que todos querían ser salvos, porque un Dios así tú lo quieres para tenerlo tú, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos. Aleluya. Este es el secreto del evangelio. ¿Cuándo dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Con esto terminamos, hermano. Cierra tus ojos. Vamos a orar.